Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes me están escuchando y el día de hoy voy a hablar de la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es una epopeya que tiene como desarrollo la explicación de una alegoría realizada de manera metafórica en los escritos de Platón. La alegoría de la caverna es una historia muy famosa por su metafórica forma de ver la vida ante la sociedad, que desde aquella época se refleja desde la ignorancia hasta más allá del conocimiento. Platón nos explica la existencia de dos mundos. Lo simplifica con dos términos, el primero como el mundo sensible, en el que solo utilizamos los sentidos, y el segundo como el mundo inteligible, que solo es alcanzable mediante el uso de la razón. En esta representación, Platón explica sobre la existencia de una caverna en donde se encuentran varios hombres prisioneros desde el día en que nacieron, encadenados desde el cuello hasta las piernas, en una posición en la que solamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna, sin lograr girar en ningún momento la cabeza por la forma en la que estaban apresados. La descripción de la caverna donde se encuentran estos hombres encadenados están apoyados a sus espaldas por un muro compuesto de un pasillo en donde están por orden de cercanía a otros hombres con unas balas largas que en la punta poseen figuras de diferentes formas. Seguido está la hoguera, que refleja la sombra en la pared de las figuras, y al final la entrada de la caverna que da al exterior. En este análisis se presenta la teoría de Gestalt, a través de la cual el todo es más que la suma de las partes. El todo es observado por estos hombres al ver estas sombras reflejadas en la pared desde el inicio de sus vidas, ya que desde siempre han estado allí. Las consideran como su única verdad, no creen en nada más de lo que las sombras le pueden mostrar. Solo lo que se refleja en la pared es todo lo que entienden y aceptan. Por sí solos las sombras, los elementos, carecen de significado, mientras que una vez unidas y agrupadas, justamente forman un significado. Pero cada hombre observa, cree y asimila según su percepción. Cada individuo tiene un camino madurativo propio. Gracias a uno de los principios más importantes en la psicoterapia Gestalt, los hombres de la caverna piensan el ahora como la única experiencia que pueden controlar. Para ellos, las nociones del pasado o del futuro tan solo importan en tiempo presente. Los cautivos son ignorantes por completo de lo que sucede a sus espaldas. Platón continúa explicando su metáfora alegórica sobre lo que ocurría si uno de estos hombres encadenados fuera liberado, logrando observar lo que ocurre a sus espaldas por el efecto de la luz que irradia la hoguera, aprendiendo a ver otra realidad de la que estaban acostumbrados y creían esto como la única verdad. Se observa esta situación desde el aporte de Piaget, que afirma que existía un orden universal, ya que pensaba que todo sujeto transitaba por niveles evolutivos de desarrollos preestablecidos con anterioridad. Es decir, existía un encadenamiento. Una secuencia de estadios o formas de pensamiento que atraviesan todos los sujetos más allá de su cultura. Los hombres de la caverna, a pesar de estar todos amontonados en el mismo lugar, son sujetos solitarios. Se relacionan individualmente con el mundo de los objetos y elaboran su forma de razonar. Se encontraban apartados de la sociedad, no tenían ningún vínculo con las herramientas culturales. Ahora veremos las teorías medicionales, es decir, el aprendizaje por reestructuración.
Un hombre decide alejarse de la caverna. Durante su camino hacia el exterior, va explorando con sus otros sentidos la textura de su alrededor. Al salir se encuentra con otra realidad más diferente, colorida y muy iluminada, provocando un daño permanente en su vista, ya que el hombre siempre se mantuvo en la poca iluminación que le brindaba la hoguera dentro de la caverna, a la simple vista de las sombras únicamente. Se hacen presentes las teorías medicinales, es decir, el aprendizaje por reestructuración, que afirma que este hombre, al entrar en contacto con la realidad, construye significados en forma dinámica a través de los cuales asimila las interpretaciones de la realidad a partir de los conocimientos anteriores que ha adquirido en la caverna. La descripción de la caverna será realizada desde el punto de vista de Vygotsky. Afirma que todos los sujetos son iguales en condición y en ignorancia, y en este caso en particular no existe alguien que actúe como guía. La cultura es propia de la humanidad, por lo tanto existe una transmisión cultural limitada, que supone que el desarrollo y el aprendizaje van de la mano. Los sujetos cautivos han aprendido a comportarse todos de la misma forma. Son personas que carecen de individualidad. Existe una ausencia de jerarquía entre ellos. Todos se consideran iguales y se niegan a que el hombre que viene desde el exterior los corrija, mostrándoles una nueva realidad distinta de la que estaban acostumbrados a ver. Aquí la circulación del conocimiento es limitado, ya que no existe transmisión cultural propiamente dicha de una generación a otra. Todos están en la misma línea de desarrollo cognitivo, donde los sujetos aprenden lo que simplemente se les muestra. Esta idea se opone a las concepciones de Vygotsky, que pensaba que se aprende lo que no se sabe, cuando se entra en contacto con otros y se recibe ayuda del exterior. El hombre que logra huir de la oscuridad identifica el mundo exterior como abierto, accesible, transferible, fácil, superable, totalmente legible. Recuerda a las sombras de la caverna, pero ahora puede detallar todo lo que le rodea, los árboles, los animales, los hombres, lagos, el cielo. Siente la brisa explorando parte de sus sentidos. Finalmente coloca su vista directa hacia el sol, que es considerado la reencarnación metafórica del bien en la vida terrestre. Las teorías del conductismo se concentran en el estudio de las conductas que se pueden observar y medir. Estos pensadores consideran a la mente como una caja negra, en el sentido de que las respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente, ignorando totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de ella. El conductismo se hace presente en la alegoría cuando este hombre vuelve nuevamente a la caverna, con el estímulo y la intención de darles una supuesta libertad a los otros hombres que habían quedado encadenados. Aquí el conductismo muestra la necesidad de obtener una respuesta de los compañeros cautivos, que se manifestaría en el futuro deseo de liberación y la búsqueda de una salida de la caverna, es decir, a través de la conducta de la huida. Sin embargo, este hombre, después de intentar explicarles, describirles por completo lo que él mismo había experimentado y observado con sus propios ojos, el resto de los hombres solo se burlaron de él. Los cautivos se burlaban por la forma en la que se encontraba su vista, lo consideraban cegado por la claridad del exterior y la fuerte iluminación del sol, más el cambio repentino que hizo nuevamente el regresar a la caverna. La teoría del procesamiento de la información se hace presente en esta alegoría, ya que consideraba que pocas operaciones demuestran la inteligencia humana creando conocimientos, innovaciones, etc. Se basa en la similitud entre la mente humana y un procesador. El procesamiento de información es más restrictivo. Propone que esas representaciones estén constituidas por algún tipo de cómputo. Los sujetos cautivos en la caverna fueron desarrollando un conocimiento reproductivo, sin razonamiento alguno, en un espacio
muy cerrado, donde varias personas permanecen sometidas en total descontrol de la vida, teniendo como única visión las sombras. Al no existir interacción con el medio, al prevalecer una asimilación mecánica de los saberes a través de las imágenes, se puede observar la presencia de una línea de pensamiento que se adhiere al procesamiento de la información. Por otro lado, Bandura afirma que los conocimientos adquiridos por un sujeto a partir de la observación y la experimentación es desde el momento de su nacimiento y persisten durante todo el transcurso de su vida. Aquí los cautivos son hombres que desde que nacieron fueron prisioneros, encadenados en una caverna donde nunca conocieron otra cosa que las simples sombras que se reflejaban en la pared. Estos hombres eran ignorantes de lo que provocaban aquellas sombras, porque no existía un aprendizaje social, no existía un andamiaje realizado mediante la observación a un guía y la experimentación del aprendiz, en este caso los cautivos. El vínculo que se establece entre ellos está marcado por la ausencia de correcciones, de los refuerzos y del castigo. Ahora veremos cómo se manifiestan las ideas del aprendizaje de Abzubel en la alegoría de la caverna. Propone la idea de un aprendizaje significativo. Sin embargo, para llegar a él es necesario modificar esquemas mentales. Para llegar a esta modificación, uno de los aspectos de relevancia es la problematización. Empieza a generarse la construcción del conocimiento significativo. En este caso se da cuando el hombre que sale al exterior empieza a distinguir que el mundo hasta entonces por él conocido no es verdadero. A partir de ese momento se produce una ruptura epistemológica, ya que éste se da cuenta de las diferencias entre las apariencias y la realidad, la ignorancia y el conocimiento. Luego de la liberación del prisionero se produce un dolor por el efecto de salir de la ignorancia, donde estaba acostumbrado solo a mirar y aceptar lo que se reflejaba. Ahora, a partir de su nueva realidad, comienza a asimilar conocimientos, realizando más funciones cognitivas, como por ejemplo explorar, sentir, oler, contemplar un punto de vista totalmente diferente, guardando toda la información que proviene del medio exterior. Desde la problemática planteada, las escuelas metafóricamente serían la caverna, es decir, un lugar de encierro que intenta mostrar la realidad a sus alumnos a través de las sombras, considerando que el conocimiento que se entrega muchas veces son una vaga idea de lo que es la realidad. Las TICs aparecen aquí para destruir la caverna, porque en el siglo XXI la escuela no puede ser un lugar de encierro para el conocimiento, debe ser un lugar físico y virtual del conocimiento y de las experiencias que suceden dentro y fuera del aula. Llegamos al final de esta producción audiovisual, espero que les haya gustado, espero sus comentarios y desde ya muchas gracias.